Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Valeria, ¿cómo estás? Compañero de batalla. Danay, Melissa, Valeria, ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Bien, Meli, ¿qué cuenta? Ay, por aquí adaptándome a este cambio tan drástico. No, Meli, no sea tan drástica con usted misma. Estamos en proceso de conocimientos todos. Con largas filas beneficiarios del programa Familias en Acción en Antioquia. ¿Cómo estás? Parados en la necesidad Bien, de reclamar sus subsidios. mucho entierro. Sí, mucho entierro. En tan solo una semana la campaña Eso es verdad. Pero bueno. ya ha recolectado ¿Y más cómo de les fue en la clase ahora de tributaria? Bien. estos recursos se proveerán de alimentos. Bien, pues ya empezamos a llenar formulario. Eso está muy bien. Eso está bien. Me parece muy Sí, ya bien. nos dejaron trabajo para llenar formulario. Han sido reconectadas a los Lo Eso es lo que tienen que que yo hacer. le decía a la profe es que sobre las nosotros últimas horas. no estamos tan acostumbrados a trabajar con Excel, sino todo papel y lápiz, y nos demoramos mucho trabajando con Excel. Buscan suplir las necesidades básicas. Mami, quítele el altavoz a ese radio. En Colombia durante el periodo de la Yo no soy. Oh, bien sea Valeria o Verónica. Me escuchan en las noticias. Sí, pero quitemos el altavoz a todos esos para que podamos hablar. Un momentico antes de empezar. Volvemos a Medellín, porque es un hospital que está abandonado. Los centros asistenciales médicos que están Apaguemos siendo el altavoz. y mira los. Apaguemos los. ¿Ustedes no le están viendo este ejercicio? Melissa, Valeria, ¿están viendo lo que tengo en pantalla? Sí. Aló. Tengo a 7, tengo a Joana, tengo a Melissa, a Valeria, Verónica, a Julie, a Danay, falta a Lulú, falta Caterine, ya llegó Julie, Yuraima ya llegó. Bueno, compañeritas, buenas tardes. Arranquemos entonces esta videoconferencia que tiene una duración más o menos de 40 minutos y ya no hemos comido 4. La idea es de que ustedes miden los ejercicios que hago, subo al Classroom para que ustedes vayan visualizando cómo es la mecánica que vamos a trabajar. Inicialmente, entonces, hicimos un ejercicio en clase hace 15 días donde tomamos la actitud de identificar o analizar el impuesto de industria y comercio, cómo se calculaba, después de calcular el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, cómo se contabilizaba,
luego cómo se elaboraba el estado de resultados, se hacían cierres, luego se identificaban los saldos de los impuestos de industria y comercio y de ICA, y luego contabilizamos la diferencia entre el pasivo real y el pasivo fiscal. Les iba a decir que es muy similar a lo que hacemos hacíamos en tributaria, pero ustedes no están conmigo en tributaria. Para eso entonces monté desde hace 15 días o hace 8 días, monté el ejercicio que tenía la guía que se llama Compañías Olimpo, Compañía Perseo y Compañía Orión, donde me están dando los movimientos débitos y créditos, donde me están dando las cuentas temporales de ingresos, gastos y costos, para que al final nosotros determinemos, calculemos el impuesto de industria y comercio, lo contabilicemos y hagamos el resto de los procedimientos que me piden. Me voy a enfrascar entonces al primer ejercicio que se llama Olimpo. Olimpo. ¿Qué tiene Olimpo? Entonces Olimpo simplemente me están diciendo que en ese balance me están dando una información adicional de la cuenta 1355. Si miramos aquí que la cuenta 1355 tenía unos saldos iniciales de 70 millones de X valor, de los cuales estaban distribuidos a la cuenta 135505 4 millones 50, a la 15 10 millones, a la 18 millón, a la 19 4 580. Allá en la guía, como si ustedes están mirando la guía, ahí no están los valores, están muy mal distribuidos. Entonces yo los organicé aquí para que los visualizáramos mejor. Y nos pedían entonces, primero, calcular y contabilizar el impuesto de industria y comercio. Los impuestos de industria y comercio se calculan sobre los ingresos netos, operacionales o no operacionales, o como dice la norma internacional, sobre las actividades ordinarias. Dice entonces que los ingresos, el industria y comercio, sobre la actividad principal, tiene una tarifa de industria y comercio del 3 por mil. Y sobre los ingresos no operacionales o otros ingresos, tiene una tarifa del 10 por mil. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Vamos a coger primero los ingresos operacionales, las ventas. Dice que las ventas fueron 895 millones, pero que esas ventas tuvieron una devolución de 11 millones 250 mil. ¿Para que me dé qué? Me dé las ventas netas. Entonces yo cojo ventas menos devoluciones, me darían ventas netas, y a estas ventas netas le calculo el 3 por mil. Te lo cojo. Cojo este valor, lo multiplico por el 3 y lo divido en 1000. Listo, simplemente digo, este valor por 3 dividido 1000. ¿Y qué me va a dar? Los 2.651.850, que es el impuesto de industria y comercio sobre la actividad principal. Lo mismo hago para los ingresos por servicios. Ingresos por servicios. La cuenta 42, donde vamos por acá, 4235, tengo 9.580.000 y hago la misma operación. ¿Qué porcentaje es? Son el 10 por 1000. Te vuelvo y cojo los 9 millones, lo multiplico por el 10 y lo divido por 1000, porque el impuesto de industria y comercio está dado en milajes, 95.808. Luego, cuando ya calculé el industria y comercio por la actividad principal, 2.600.000, por la actividad secundaria, 95, sumo los dos, este más este, me daría los 2.747.000. ¿Y eso qué es? El total del impuesto de industria y comercio. Adicionalmente, dice la norma, que si las empresas que pagan industria y comercio en cualquier municipio tienen avisos y tableros, deben de calcular un 15% adicional como impuesto de avisos y tableros. ¿Sobre qué valor? Sobre este valor.
Entonces yo cogería este valor y lo multiplico por el 15 y lo divido en 100, me daría 412.149. Ahora, ¿qué hago? Sumo los Profe, dos. Sí, o sea que ICA siempre es industria y comercio. sí, correcto, Todo lo que diga ICA es industria y comercio. correcto. Listo. Entonces cojo industria y comercio, le Villani, sumo. disculpe, dice Valentina que no puede ingresar a la clase. ¿Cómo? Dice Valentina que no puede ingresar a la clase, ¿Y qué por qué? que porque no escucha lo que está usted diciendo. Dígale que active el altavoz, el micrófono. Ella tiene que activar el micrófono de ella. Para que le digas. Lulu, Listo. dígale que lo tiene inactivo. Que lo tiene que activar. Vale, ya le dije. De todas formas, profe, continúe. Listo. Tratemos de que yo explique todo y luego me pregunta. Para que nos rinda los 40 minutos. O si no, volvemos a ingresar. ¿Listo? Ahora, entonces yo cojo el impuesto de industria y comercio, le sumo el impuesto de avisos y tableros y me daría total de impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. ¿Esto qué es? Este impuesto es un gasto. Es un gasto. Por tal razón, como es un gasto y no está aquí, en estos gastos, no está aquí, debo de contabilizarlo. ¿Y cómo lo contabilizo? Digo, un débito al gasto, 5215 impuestos, porque es un gasto de ventas, 521505 industria y comercio, contra la cuenta, contra el pasivo, porque esto es un gasto y al mismo tiempo me genera un pasivo. Entonces, realizo el débito al gasto y acredito el pasivo. ¿Hay que tengo ya, chicas? Tengo calculado y contabilizado el impuesto de industria y comercio. Primer punto que me piden. Segundo punto, elaborar el estado de resultados. Y ahí tenemos la elaboración del estado de resultados de la compañía Olimpo. Estado de resultados. Y dice, ese estado de resultados arranca muy sencillo. Ingresos por actividades ordinarias, ya los tenemos, los 895.000. Menos las devoluciones, ya tenemos las devoluciones, 11.250.000. ¿Qué me va a dar? Ingresos netos por actividades ordinarias. Y a esos ingresos netos, ¿qué le resto? El costo de ventas. Ojo, si utiliza el sistema de inventario permanente, el costo de ventas es la 6135. Si utiliza el sistema de inventario periódico, el costo de ventas se hace por el juego de inventarios, juego de inventarios. ¿Listo? Cuando ya tengo los ingresos netos y tengo el costo, ¿qué me va a dar? Me va a dar la utilidad operacional. Ingresos netos menos costos, utilidad operacional. Y a esa utilidad operacional le voy a sumar los otros ingresos del grupo 42. Grupo 42. Le voy a restar los gastos de administración, grupo 51, que están en el balance. Grupo 51, son gastos de administración. Se los voy a restar. Y ojo acá, y le voy a restar los gastos de ventas. Ojo, los gastos de ventas. ¿Y cuáles son los gastos de ventas? Los de las 52. Y a esta suma, le debo de sumar esta, que es la 5215. Debo de sumarle la 5215, que tampoco está incluida ya. Por tal razón, la debo de incluir en los gastos de ventas. Entonces, reitero, cuando estemos haciendo el estado de resultados, sumamos las 52 más las 5215. No importa que por aquí exista otra 52, pero es que esta 5215 me dice que es de propiedad raíz y esta 521505 es de industria y comercio, entonces hay que sumarlas. Luego le resto
los gastos financieros, que es del grupo 53. ¿Y qué me va a dar? La utilidad antes de impuestos. ¿Cómo sale? Utilidad bruta operacional más otros ingresos, menos gastos de administración, menos gastos de venta, menos gastos financieros. Utilidad antes de impuestos. Y sobre este valor vamos a calcular el impuesto de renta, que viene a ser del 33%. Ojo, ojo, este impuesto de renta es el impuesto de renta contable. Contable. ¿Listo? Y me daría lo resto y me daría la utilidad del ejercicio. Entonces, para el trabajo que van a hacer, primer paso, calcular el impuesto de industria y comercio, servicios y tableros. Segundo, elaborar estado de resultados. Tercero, ¿qué? Contabilizar, elaborar cierres. ¿Cierre de qué? De cuentas temporales. ¿Y cuáles son las cuentas temporales? La de ingresos, gastos y costos. Todo esto son cuentas temporales. Entonces hay que cerrarlas. Recuerden contabilidad 1, ¿cómo se cierran? Los ingresos son crédito, los débito y acredito ganancias y pérdidas. Las devoluciones en ventas, los gastos y los costos son débito, los acredito y débito ganancias y pérdidas. Recordemos que aquí en el cierre yo puedo darle la prueba. Si yo cojo esta cuenta, que es crédito, y le resto esta que es de la misma cuenta, pero que es débito, ¿qué me daría? Los 96.965.000, que debe de ser igual a la utilidad antes de impuestos. Mire que este valor es igualito a este. Si no le da, es porque le falta algún dato para poderlo cerrar. Cuando ya elaboré, calculé y contabilicé industria y comercio, elaboré el estado de resultados, hice los cierres contables de las cuentas temporales, procedo a contabilizar el impuesto de renta, que fue calculado ¿dónde? Aquí. Aquí fue calculado el impuesto de renta. Y la utilidad del ejercicio. ¿Y dónde tengo la utilidad del ejercicio? Véala aquí, en el estado de resultados. Estas dos las contabilizo porque este es contable pasivo y este es contable patrimonio. ¿Listo? Contable pasivo y contable patrimonio. Por eso la contabilizo aquí. Pasivo 24, patrimonio 36, con un débito a la utilidad del ejercicio. Seguimos. Luego me dice que debo de cancelar. Acuerden, contabilidad 1, y no sé si en tributaria ya se lo enseñaron. Deben de cancelar los anticipos. Recordemos, me devuelvo acá arriba, me devuelvo a contabilidad 1, y no sé si en tributaria lo explicaron, que esta cuenta 135505, toda la 1355, digo aquí, toda la cuenta 1355 debe de quedar en cero porque se traslada a los impuestos. Se escribió mal, muy bien, espectacular. Se traslada a los impuestos, listo. Entonces, la 135505 cruza ¿con cuál? Con la 2404. La 135515 ¿con cuál cruza? Con la 2404. La 135518 cruza ¿con cuál? Con la 2412. Y la 135505 19 cruza con la 2404. Entonces, estos valores que son de naturaleza débito, estos valores que son de naturaleza al débito, al cruzarlos o al cancelarlos, los acredito con su respectivo impuesto.
Entonces vengo para acá y cojo. La 1355-05-15-19, que la mostré allá, son débito, las acredito y debito la cuenta 2404. Y cojo la 1355-18, que hay débito, lo acredito y debito la 2412, que es el impuesto de industria y comercio. Luego busco el saldo del impuesto contable real. Saldo del impuesto contable. ¿Y cómo lo saco? Naturalmente. Si yo aquí tengo en la contabilización del impuesto un crédito de 31.998 y aquí tengo un débito. Mire que este es 2404, este es 2404, esta es crédito, esta es débito. Entonces busco el saldo. El saldo me da crédito porque este señor es mayor que este, entonces se resta. Luego cojo el impuesto de industria y comercio. ¿Cuánto es el impuesto de industria y comercio? Miremos que por acá lo contabilizamos. 2412, crédito 3.151.000, 3.151.000 crédito. Y por aquí le dice un débito de 1.012.000. Entonces, débito 1.012.000, mayor crédito que el débito, lo resto y me da un saldo. Entonces, cuando yo ya saqué los saldos de industria y comercio y los saldos de impuesto de renta, ya procedo a determinar lo que me dice aquí, el quinto paso. Dice, determinar el pasivo del impuesto de renta y crear el pasivo real. Suponiendo, eso es una nota que se le da al ejercicio, esas notas se las da el ejercicio, en cualquier ejercicio, y se la daré en el ejercicio que montaré ahora en Classroom para que empiecen a trabajarlo y me lo entreguen dentro de 8 días. Ahora hablamos de eso. Dice que en abril 16 del 2020 se elaboró la declaración de renta y complementarios definitiva y que el valor a pagar neto después de retención a la fuente, cuando hablamos aquí, el valor a pagar neto, valor a pagar neto, ese valor es fiscal, el que ustedes van a calcular en la declaración de renta que están haciendo. Cuando ustedes lleguen por allá al renglón 81, que van a determinar el impuesto de renta, ese impuesto de renta que le dio en la declaración de renta, lo van a comparar con el impuesto de renta contable, porque son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es lo contable, otra cosa es lo fiscal. Y siempre van a haber diferencias. Entonces, cuando el impuesto de renta contable, es mayor que el fiscal, la diferencia me genera un ingreso. Pero cuando el impuesto de renta fiscal es mayor que al contable, la diferencia me genera un gasto. Repito, si el impuesto de renta contable fue 14 millones, un ejemplo, y el fiscal fue 12, esos 12 millones, esos 2 millones sería un ingreso para la contabilidad. Pero si es al contrario, el contable dio 12 y el fiscal dio 14, ese sería un gasto para la contabilidad. Entonces me devuelvo a lo que acabé de decir. Me está diciendo que cuando usted elaboró la declaración de renta, el impuesto de renta fiscal le dijo que era el 10% más del contable. Entonces me vengo para acá. ¿Cuál es el impuesto de renta contable? Véanlo aquí, 12.788.000. ¿Y cuál fue el impuesto de renta fiscal? 14.068.000. ¿Y de dónde salió? Ah, es que la norma me dice que ese impuesto de renta fiscal es el 10% más el contable. Entonces, este valor lo incremento en un 10% y me daría 14.068.000. Porque fiscalmente los valores se aproximan al múltiplo de 1000. Entonces, para este caso de Perseo, dice que yo calculé un impuesto de renta fiscal menor, un impuesto de renta contable menor que al fiscal. Por tal razón, esta diferencia me va a generar un gasto. Me genera un gasto.
un gasto. ¿Y cómo se contabiliza? Se hace un débito al gasto de la cuenta 5404, su cuenta 05, si usted tiene el plan de cuenta lo están mirando, y acreditan el pasivo 240405. ¿Para qué lo acreditan? Porque es que en contabilidad hay 12 más 1.200.000 queda igual al fiscal. Y los impuestos de renta, dice la teoría que les monté, la teoría que tienen también, ya han leído varias veces, dice que cuando el impuesto de renta contable es menor al fiscal, genera un gasto de la cuenta 5404 débito y 2404 crédito pasivo. Pero cuando es al contrario, genera un ingreso debitando la 2404 y acreditando la 4250. Eso está en la teoría que les monté y que gracias a Dios ustedes son muy comprometidas, muy serias en clase, dejan de dar clase, participan en clase, no hacen risa, ya lo leyeron. Adicionalmente dice que cuando el impuesto de renta de un saldo a pagar y su valor es inferior a 41 VTs, se paga en una sola cuota. Pero cuando el impuesto de renta es superior a 41 VTs, se puede pagar en 2 cuotas. ¿Cuánto es el VT? VT año 2019 fue de 34.270. Por 41, cogemos este por 41. Entonces, cuando el saldo a pagar fiscal es inferior a 1.405.000, se paga de contado en la presentación. Pero cuando es superior a 1.405.000, se paga en 2 contados. 50% en el momento de presentar la declaración y el otro 50% a los 2 meses siguientes de haberla presentado. Compañeras y compañeras, es así la mecánica de el proceso contable de los impuestos de industria y comercio y de impuesto de renta. En clase hicimos uno, aquí acabamos de hacer otro de Olimpo, queda pendiente para que ustedes hagan el de Perseo y el de Orión. Este suscrito ya los tiene hechos. Tengo Perseo, que ya están en el sistema, ya lo están en el sistema, y tengo a Orión. Es así como ustedes me van a hacer un trabajo que les voy a montar en Classroom dentro de 1 hora. Lo estoy terminando de pulir. Para que dentro de 8 días me lo hagan en Excel, y me lo manden a Classroom en Excel. Y yo de ahí sacaré unas preguntas para que me respondan y calificaríamos momento 3, momento 2. Profe, Señorita. yo tengo una consulta. Sí. ¿Usted me podría explicar lo de las fechas de pago donde dice contabilizar los pagos? Sí, hay un 50% que se paga en el momento de la presentación de la declaración. Si la declaración se vence hoy y es superior a 41 VTs, entonces hoy presento la declaración y pago el 50%. Y a los 2 meses siguientes, o sea, abril, mayo, junio, pagaría el otro 50%. Ya, y la declaración de la renta, pues depende de el día en que uno la presente. Puede ser en cualquier fecha. No, hay que presentarla en las fechas en que la Dirección de Impuestos determina su vencimiento. Por decir algo, las del 2019 empieza el vencimiento ahora en abril. Entonces, si la mía es el 0, termina en 0, se debe presentar el 25 de abril. Si es el 9, el 26 de abril. Si es el 8, el 27 de abril, así sucesivamente. Si usted la presenta un día después, ya la presenta con sanción. Ok, gracias. A la orden, Lulú. ¿Preguntas? Profe, vuelva y explique lo de los VTs. Que no. Aquí. No, es que cuando
dice que las declaraciones se presentan, la declaración se presenta con pago cuando su valor, su impuesto a cargo, cuando ustedes lleguen al renglón 101 o 100 de la declaración de renta, allá van a decir saldo a pagar. Cuando ese saldo a pagar sea inferior a 1.405.000, cuando presenten la declaración deben de pagar el 1.405.000. Si pagan al día siguiente, empiezan a pagar intereses. O sea, que nosotros... Profe, Eso va de la mano con el formulario 110. Correcto. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en tributaria? Esto. Sí, eso. profe, Ahí. profe, una pregunta. Olvi, me explica, porfa, lo de el punto 5, cuando da mayor da ingreso y cuando da menor da gasto, porfa. Con mucho gusto. Dice acá, dice, me vengo para acá para abajo. Profe, ¿está grabando la clase? Sí, señorita. Listo. Entonces, por decir algo, vamos a decir año 2019. ¿Listo? Tengo aquí impuesto de renta fiscal. Y tengo aquí impuesto de renta contable. ¿Listo? Entonces, caso 1, primer caso. El impuesto de renta fiscal dio 18 millones. Y el contable dio 15 millones. El tiempo se me va a acabar. Caso 2. El impuesto de renta fiscal dio 18 millones. Y el impuesto de renta contable dio 21 millones. Caso 3. El impuesto de renta fiscal dio 18 millones. El impuesto de renta contable dio 18 millones. Diferencias. Diferencia. Entonces tenemos aquí hay una diferencia de 3.000 pesos. Aquí hay una diferencia de 3.000 pesos. Y aquí hay una diferencia de 0 pesos. Entonces, supongamos aquí que dio 22 millones, para que no sea igual. Listo. ¿Qué pasa? Que aquí fue menor el contable que el fiscal. Entonces aquí, como el contable es menor, genera un gasto. Genera un gasto de las 5404. Gasto. Aquí, como el contable fue mayor que el fiscal, genera un ingreso de la cuenta 4250. Entonces diríamos el registro contable. En el caso 1, diríamos, como es un gasto, diríamos 540405, débito por 3 millones contra un crédito a la 240405 por 3 millones. Cuando yo hago este crédito, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que en contabilidad, yo tenía un impuesto de renta de 15 y ya no es 15, 18. Entonces tengo que incrementarlo en 3. Profe, 240405 o 240410. Como quiera trabajarlo. Como quiera trabajarlo, ternurita. De todas maneras, la cuenta 2404 llama impuesto de renta. ¿Listo? Listo. En el caso 2, ¿dónde es mayor? El contable. Entonces, debitamos la 2404 por los 4 millones. Y acreditamos un ingreso en la cuenta 4250 por un ingreso. ¿Listo? ¿El gallo sonó? Chicos. ¿Y cuando da así el tercer caso?
No, no, nada, porque usted ya en contabilidad, en el tercer caso, usted en contabilidad ya tiene el impuesto de 18 millones de pesos. Listo. Entonces, compañeritas, dentro de una hora les subo un taller. Ese taller lo deben de elaborar. Dentro de 8 días lo tienen que tener en Excel. Dentro de 8 días me pueden preguntar todo lo que quieran para que luego me lo corrijan y me lo manden. Usted es el mejor, Pinea. Ya empezando con los talleres. Ah, tú sabes, mami, tú sabes, mi Amparo Grisales, que la vida es así. Profe, explícame una notica que pusiste en lo que nos expusiste, que te escuchabas tan precioso. Te la leo. Lémela. Bajo las NIF, las diferencias que corresponden a periodos anteriores no afectan ni el ingreso ni el gasto en el periodo en el cual se calculó. Se afectan las utilidades acumuladas del periodo anterior. ¿Ah? Lo que pasa, ternura, es que la norma internacional es muy clara. Usted me contabiliza un gasto o un ingreso en el periodo que es. Si yo tuve un gasto y un ingreso en el año 2019, es en el año 2019. Pero si yo ese gasto y ese ingreso lo devuelvo en el año 2020, yo no puedo afectar el estado del 2020 porque es un estado que corresponde a otro periodo. Entonces la norma me dice, usted lo puede devolver a registrarlo con la cuenta utilidades acumuladas, pero debe de crear la política antes de hacer los cierres. Entonces usted puede hacer una política. Si en un periodo siguiente me devuelven un gasto a este periodo, yo debo de afectar las utilidades del periodo anterior. O sea que tengo que nuevamente volverlo a abrir o registrarlo en ese periodo. Eso es lo que dice la norma internacional. Profe, para terminar el tiempo, ya no queda muy tiempo. Voy entonces a los ejercicios que tenemos en la guía, que por lo menos yo no los había hecho porque no los había detectado. Voy a esto, pero entonces en base a eso empezar a hacer el que nos tuvieron el próximo sábado. Sí, Yura, usted los ejercicios ya están en Classroom. Esos 3 ya están, Perseo, Orión y Orión. Ya están en Classroom para que usted lo haga. Les voy a subir el que deben de hacer y que dentro de 8 días me deben de preguntar qué dudas tienen. Profe. Ahora, si me van a preguntar en semana, me dicen primero cuál es el número de mi cuenta para yo saludarlos ahí. Profe. Ahí. Madure. Más. A toda hora con el interés, qué horror. Profe, ¿nos puedes plantear ejercicios con el inventario permanente o por lo general es con inventario periódico? Ternura, simplemente identifiquen. Si en A nosotros nos toca identificarlo siempre. Si en el ejercicio les doy compras y evoluciones en compras, es inventario periódico. Si no les doy eso, es inventario permanente. Ya, es la única diferencia. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Cómo fue, profe? Me repite. Sí, con mucho gusto. Que Hagamos una cosa. Voy a grabar esta y nos conectamos dentro de 20 minutos. ¿Listo? Listo, señor. Listo. Hágale pues. Vale, pues. Bueno, profe, gracias. Chao. Bueno, chao, bebé.